In nomine Pater, et Filius, et Spiritui Sancti. Amén. La Sagrada Cruz sea siempre nuestra luz y nuestra guía. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesu. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Bienvenidos a Trono de Dios Maranatá. Vamos a realizar un vídeo que podría ser el vídeo introductorio de la lista de reproducción dedicada al curso de moral católica que estoy realizando en el canal, pero que serviría de algún modo para introducir cualquier curso de teología, ¿no? Y de espiritualidad, de cualquier índole y temática, porque es importantísimo, es el discernimiento de espíritus. Y bueno, no estoy así desenfocado de cámara, sino con el motivo de presentar de forma original en un nuevo formato, este vídeo de formación católica. Espero que les guste. Vamos a sintetizar brevemente reglas de espiritualidad y de discernimiento de emociones espirituales, en donde podemos descubrir cómo nos habla Dios, ¿no? Qué sentimientos, qué inspiraciones, qué sugerencias, qué susurros en el alma nos da el buen espíritu, el Espíritu Santo de Dios, Señor y dador de vida, y cuáles son las instigaciones, las tentaciones, las sugerencias malignas del mal espíritu. Y para esto, pues vamos sin más dilación a comenzar, siempre también pidiendo, como no, la intercesión de la Reina y Madre de los Apóstoles, la bienaventurada siempre Virgen María, de todos los santos y de todos los apóstoles, de todos los ángeles del cielo que ya han llegado a la patria celestial y que ya están disfrutando de la visión beatífica del gozo, del triunfo de la Santa Cruz, porque han sabido discernir a lo largo de sus vidas y han sabido seguir en la senda al buen espíritu. Vamos a continuar y vamos a pasar las primeras diapositivas, a ver si lo consigo, donde vamos a identificar claramente que el tema, la temática del discernimiento, está tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento de una forma clarísima. Este es uno de los pasajes más famosos de la teología católica, de la Sagrada Escritura, de Deuteronomio capítulo 11, versículos 26-28, en donde el Señor a Moisés, en el libro sagrado, le está indicando claramente, ¿no? Y a través de Moisés, profeta, a todo el pueblo de Israel, está indicando cuál es la gracia que tienen que recibir. Tienen que discernir, porque hay dos caminos y uno es bendición y otro es maldición. Mirad, hoy os pongo delante bendición y maldición. La bendición, si escucháis los preceptos del Señor vuestro Dios, que yo os mando hoy. Este mandato requiere la gracia santificante, requiere que el don de Dios venga a nosotros, este auxilio divino. Sin él es imposible para el hombre, solo Dios puede obrar el bien en nosotros, pero el hombre tiene que corresponder a este bien, a esta donación, a este regalo, a este don que Dios nos quiere dar y convertir esa obediencia de fe, ese mandato, convertirlo en la mayor pasión, la mayor alegría del corazón, el mayor tesoro que uno puede albergar. Es decir, caminar en la senda de Dios, caminar según los preceptos de Dios. Fijaros que dice escuchar los preceptos. Los preceptos no son un bloque de hierro rígido y hermético y extraño a tu naturaleza, sino que es algo que está en el interior, ¿no? Esa ley natural, esa ley divina se abraza en el interior del alma y a través de la fe y por la fe en Cristo Jesús, ahora ya revelado en el Nuevo Testamento, pues sabemos que ese mandato es salvación, es decir, es bendición, es vida. La bendición es la vida de Dios, la vida divina, y es vida eterna. La maldición, al contrario, en el lado opuesto, si no escucháis los preceptos del Señor vuestro Dios y os desviáis del camino que hoy os marco, yendo detrás de dioses extranjeros que no habíais conocido, pues ahí tendréis este resultado. La consecuencia será la maldición. Es decir, no ser amigos de Dios, no estar con los santos de Dios, no ver a Dios, ni gustar, ni sentir su presencia, ¿no? En el tiempo y en la eternidad. Esto el hombre en su rebeldía lo puede, pues eso, tiene esta opción. Y por eso le pedimos al Señor sabiduría, espíritu de discernimiento y sabiduría para poder identificar cuando el mal espíritu nos quiere llevar por esos malos pastos, por esos lugares de error y de confusión y de pecado,
que convierten nuestra vida y la transforman en una maldición. Como no queremos ser maldición, sino que la bendición de Cristo, que se hizo maldito para que todos los gentiles, es decir, para que tú y yo, nos dice la carta a los hebreos, podamos ahora recibir la bendición de Dios, la bendición que recayó sobre Abraham de forma especial, el patriarca Abraham, padre de nuestra fe. Bueno, pues ahí está ya en Deuteronomio marcada esta línea de cómo el discernimiento es algo importantísimo para los creyentes de todas las generaciones, de todo tiempo y lugar, porque el bien y el mal están bien definidos, porque el bien y el mal no están jamás confundidos y porque el bien y el mal tienen un fin completamente contrario, ¿no? Diverso. Y ahora pasamos a ver el Nuevo Testamento, también el discernimiento de forma ya sucinta, y ya entramos de lleno en las mociones. Primero veremos las mociones del buen espíritu y después las mociones del mal espíritu. Bueno, en el Nuevo Testamento ya vemos que el discernimiento es parte de la teología paulina de toda la iglesia, pero el apóstol San Pablo de forma especial, el que tuvo que discernir tanto, quizá el Señor le escogió como ese instrumento y sin quizás, le escogió precisamente para esto, para dar discernimiento, para dar luz a la palabra de Dios, al magisterio de la propia iglesia que iba a desplegar a lo largo de los siglos de la historia y dar también luz ante todos aquellos que pidieran razón de nuestra fe y de nuestra esperanza. ¿Y por qué? Porque San Pablo tuvo que discernir y bien a fondo, ¿no? Gracias al Espíritu Santo de Dios que le sacó también del error, de la confusión y del pecado en donde estuvo. Ya que fijaros, el primer protomártir, San Esteban, pues estuvo ante San Pablo y San Pablo confirmó o aprobó, mejor dicho, la muerte de este santo impresionante y desde ahí comienza, ¿no? Ese proceso de conversión, de transformación y de un discernimiento que va de ser del pecado de religión a la gracia de la evangelización, que va del pecado de la exclusión y del nacionalismo fariseo más atroz y más pétreo a la universalidad y a la catolicidad de la buena noticia de Cristo resucitado, ¿no? En su propia carne y como evangelizador de los gentiles, de los pueblos que tenían a otros dioses extraños y ahora San Pablo les va a presentar al único Dios verdadero. Pero lo va a hacer además con este discernimiento, ¿no? En su alma, en su corazón, que la Iglesia recibe. Él nos lo va a decir, que es algo que recibe la Iglesia como carisma y no solo recibe una persona, sino también comunidades enteras y personas concretas, guías, pastores, que para esto el Espíritu Santo guía y gobierna, ¿no? Porque nos quiere llevar al buen puerto el Señor. Bueno, en Tesalonicenses 5:21, la primera de Tesalonicenses dice, para alcanzar el discernimiento le pedimos a Dios la gracia interior de la docilidad, de dejarnos guiar y llevar por su Espíritu, que nos muestra los caminos, que ponga orden en nuestra vida y que nos enseñe a vivir según su voluntad. Bueno, aquí simplemente quiero matizar que ningún padre de la Iglesia o místico de la vida cristiana ha considerado que el discernimiento se adquiere por otro medio que no sea la oración. Es decir, sin oración es imposible discernir. Es decir, es fruto de la oración. El discernimiento es un don del Espíritu Santo que da a través del hombre que ora, del hombre orante. ¿No? Del hombre orante. De hecho, la escritura es oración escrita. La tradición viva de la Iglesia, su predicación y el magisterio es oración predicada. Todo es oración, todo es oratio y toda esta oración está injertada, vamos a decir, nace en la fuente de toda la oración, que es el corazón de Cristo, el corazón divino, divino de nuestro Salvador y Redentor Jesucristo. Bueno, pues impresionante, ¿no? Ella nos dice que la gracia es interior, que tenemos que ser dóciles a esta gracia, por lo tanto, si quieres discernir en tu vida, lo primero que tienes que es que estar atento, buscar a Dios cada día y estar presente y discernir, es decir, estar atento porque sabes que está el demonio, que está el mal espíritu, que te quiere engañar y que siempre lo va a intentar y tienes que discernir siempre, tienes que escoger y tienes que elegir y para elegir necesitas a Dios y necesitas que el Espíritu Santo de Dios ponga orden en tu vida, en la mía, para seguir la voluntad de Dios. Bueno, esta es una enseñanza ya del Nuevo Testamento, la voluntad de Dios manifestada en Cristo Jesús, Señor nuestro. El discernimiento como carisma
es un don gratuito del Espíritu Santo. San Pablo lo menciona en la primera de Corintios 12, en el versículo 10. Otro reconoce lo que viene del bueno y del mal espíritu. Está hablando de estos dones carismáticos que Dios reparte en la iglesia para que cada uno de ellos actúe a favor y en bien de todos. Es decir, como el hombre moral, el hombre individual, siempre está injertado en un cuerpo místico que es la iglesia, afecta a los demás. Cualquier decisión que tomes en el bien, en la justicia, en la santidad, enarbolando la gracia de Dios, la fortaleza del Espíritu, el ánimo, la compasión, la misericordia, la paz, es decir, los frutos del Espíritu Santo en tu corazón, ahí siempre va a estar el beneficio también para los demás. Cada acto moral bueno que tú realizas es un acto lleno de Espíritu Santo de Dios, pues es un acto que afecta a los demás. Y viceversa, aquellos que eligen, que no disciernen el buen espíritu y eligen el mal, bueno, pues también eso tendrá siempre consecuencias negativas para los que nos rodean. Bueno, pues sin más, ahora sí, vamos a profundizar. Vamos a entrar en estas 18 reglas del buen espíritu que apenas voy a comentar, quizá más adelante en otros vídeos ponga ejemplos para clarificar, para ver cómo estas reglas de discernimiento la Iglesia las ha propuesto, estas mociones del Espíritu Santo, es decir, inspiraciones, cuál es la causa que motiva esta acción mía, cuál es el pensamiento que me está llevando a tomar esta decisión, cuáles son ¿no? la inspiración fundamental, el principio espiritual en mi ser para tomar esta dirección, tener esta iniciativa, realizar este acto, hacer esta obra, ¿no? Comprometerme con esta persona, ¿no? Prometer tal cosa, etcétera. Entonces, aquí hay reglas espirituales que, como digo, la Iglesia ha enseñado y que ya pondremos ejemplos en su momento, pero los puedes ver tú mismo en tu propia vida, que es el Evangelio viviente, es tu propia historia, tu propia vida, también ese Evangelio es buena noticia, y como bautizado, pues intentar, ¿no? Ver realmente en las decisiones que tengas que tomar o que tengas duda, que tengas conflicto, que tengas algo de negrura, de espesor, no sé, alguna telaraña que tienes que quitar, bueno, pues ver que estas reglas espirituales te pueden ayudar muy mucho, muchísimo. Y que en el Evangelio son precisamente, están sacadas del Santo Evangelio de las acciones del mismo Cristo, de cómo Cristo ha actuado y cómo Cristo ha obrado, ¿no? En toda su vida pública y en el misterio de la redención y cómo ha alcanzado así la gloria del Padre, ¿no? Sentado a su diestra del poder de Dios, siendo resucitado precisamente porque ha caminado siempre, ¿no? Como Dios verdadero, no y hombre verdadero, ha caminado en las sendas del Espíritu de la verdad, del Espíritu bueno que es el Espíritu verdadero. Bueno, pues vamos a por ello. La primera, es verdadero, inclina a la claridad. Es verdadero. O sea, allí donde hay falsedad, ya sabemos que algo falla. Pretende fines y cosas útiles. Pretende fines y cosas útiles. Ilumina el entendimiento. Tercera, aunque haya oscuridad en la imaginación. Ilumina el entendimiento. Igual no lo puedes imaginar, no sabes cómo será, pero está iluminado el entendimiento. Es decir, el entendimiento está activo, está presente, estás lúcido. Sabes qué es lo que ha pasado, ¿no? Aquí pienso en la anunciación del ángel, ¿no? A María Santísima. Sabe que ha venido la iluminación de lo alto, sabe que es de Dios el mensaje, completamente cree en él plenamente, fiat voluntas tua, aunque todavía no tiene en la imaginación, no se lo puede, hay cierta oscuridad, ¿no? ¿Cómo será esto si no conozco varón o tiene siempre esa incertidumbre, ¿no? Pero que es connatural y que ahí no hay nada de pecado, ¿no? Pero la moción del Espíritu es buena, ilumina el entendimiento, aunque haya oscuridad en la imaginación. Cuarto, es dócil de entendimiento, se esfuerza por comprender y doblegarse a razones. Se esfuerza por comprender, no está cerrado en su mente, no es fanático, es prudente y discreto. Quinta, es prudente y discreto. Se deja guiar por la recta razón y la sensatez. Sexta, inclina a pensamientos de humildad. Inclina a pensamientos de humildad. Bueno, impresionante. Estas reglas, francamente, son muy buenas. Uno, si se pone a pensarlas poco a poco, bueno, pues podrá sacar sus propias conclusiones de lo certeras que son para ayudarte a discernir y para ayudarte a elegir precisamente no solo la mejor opción, sino la opción más santa.
la opción que Dios quiere, la opción más adecuada a la voluntad de Dios, a la voluntad de Dios, que es la que te hará plenamente feliz. Seguimos, séptima, va acompañado de paz interior, de paz interior. Aunque haya turbaciones, aunque haya persecución, aunque haya incluso muerte, martirio, pero hay paz interior. Tu conciencia, tu espíritu están en la paz. Octava, huye de la ostentación y hace obras ocultas y eficaces. Y recordamos, ¿no? Tu mano derecha no sepa lo que hace. La discreción, ¿no? Qué maravilla. Otra regla impresionante. Ahí siempre va a estar el buen espíritu. Inspira confianza y seguridad en solo Dios, con temor de engañarse a sí mismo incluso. Es decir, está en una actitud de apertura constante a Dios porque sabe que incluso a sí mismo se puede engañar en todo momento. Y por eso es una actitud de discipulado, ¿no? Constante, de ser discípulo realmente y sentirlo así. De que sin la gracia de Dios no puedes ni siquiera dar un paso. Por eso el orante es un hombre que vive en la presencia de Dios. Bueno, qué maravilla. Y esa confianza te inspira cada vez más a confiar en Dios y así es como caminas, cada vez más confiado. ¿En quién? En Dios, que te acompaña, que te guía, que inspira, sostiene y acompaña tus acciones. Décima, voluntad firme y flexible a un tiempo y facilidad para comunicarse. Y facilidad para comunicarse. Si no está mudo, no es un espíritu que no habla, que está enfadado, que está encerrado en sí mismo, ¿no? Onceava, recta intención en las obras. Recta intención en las obras. La intención jamás puede estar viciada, puede ser maligna, puede ser manipuladora, ¿no? El fin jamás justifica los medios. El buen espíritu está ahí en la recta intención. Paciencia en pruebas y dolores del cuerpo y del espíritu. Ahí siempre que está la paciencia, ahí sabes que esa emoción interior te tiene que llevar a la paciencia. Si te está llevando otra emoción, bueno, ahí tienes que expulsar al mal espíritu de tu interior. Esto es una lucha interior, esto es discernimiento personal. Esto es un vídeo de coach personal training, ¿vale? Para que en la vida espiritual podamos saber a qué atenernos y cómo funcionar, cómo gestionar nuestras emociones, nuestras reacciones, nuestros impulsos, nuestro temperamento, ¿no? Nuestro carácter, en momentos además eso de crisis, en momentos difíciles, como vemos aquí la enfermedad, por ejemplo, ¿no? Seguimos avanzando ya con las 6 últimas reglas de estas 18 del buen espíritu. 13ª, inclina a la abnegación y a la mortificación interior. Es decir, no se contenta, ¿no? No es conformista. Y además no tiene miedo a ese sacrificio, a esa entrega. Siempre está pendiente, ¿no? De la negación, el sacrificio interior, la mortificación interior también, ¿eh? Pedirle al Señor esa humildad, ¿no? Que también era otra regla anterior. Sencillez, honradez y simplicidad. 14ª, pregunta y busca consejo, importantísimo. Una persona que no pregunta nunca, que no pide consejo a nadie, que no... Cuidado. Y tú pues igual cuando tienes algún tipo de duda, de problema, y cuando no lo tienes también, si lo consideras, no hay que ser escrupuloso al máximo, ¿no? Estamos hablando de cosas importantes espiritualmente que puedan afectarte en el rumbo de tu vida o en pasar de una etapa o en un paso de encrucijada o en un momento de tu vida difícil. Es decir, ahí es donde hay que... estas reglas se tienen que usar más, ¿no? En momentos de desolación, diría San Ignacio de Loyola, o en momentos de turbación, aquí es donde hay que, estas reglas hay que ponerlas a funcionar, ¿no? Pero contigo mismo, en el examen de conciencia hay que ser sencillo, honrado, simple. En la confesión sacramental hay que ser sencillo, honrado, simple. Esto todo es de Dios, es del buen espíritu. Y lo contrario, veremos que no lo es. 15ª, une respeto y libertad de espíritu. Y libertad de espíritu, es decir, no va a obligar, no te va a imponer, no te va a cosificar, no te va a aplastar, no te va a hacer cenar ningún miembro, no te va a amputar, ¿no? Tu libertad de arbitrio y por lo tanto te va a respetar siempre y no por ello, ¿no? Vas a dejar de ser verdadero o vas a dejar de ser bondadoso. Al contrario, estás imitando a Dios, sí, ¿no? Que hace llover sobre justos e injustos. Ese es discernimiento también, ¿no? Es muy importante hoy en un mundo muy polarizado, muy quebrado, muy agresivo, lleno de irascibilidad.
de espíritu de rencor, de venganza, de envidia, de lucha, fratricida, suicida tantas veces, ¿no? 16. Tiene deseos crecientes de imitar y seguir a Cristo pobre, humillado y humilde. O sea, aquí no te equivocas nunca. Aquí están las promesas de la Iglesia, los votos de los religiosos. Cristo pobre, humillado y humilde. Esta es una clave fundamental también, ¿no? ¿Qué haría Cristo en este momento? Cristo pobre, humillado y humilde. Bueno, pues si yo tengo sentimientos y emociones que me lleven a imitar aquí al Señor, es una prueba clarísima, contundente, de que estoy dejándome guiar por el buen espíritu, por el Espíritu Santo de Dios. 17, porque 17 no se me sale muy bien. Caridad afable y benigna, desinteresada, que se olvida de sí. Caridad afable y benigna. Es decir, no hay intereses espurios, no se están buscando siempre, no sé, eh, cotejarse con otros beneficios, ¿no? Espirituales para tu vida, para tu psique, ¿no? La vanidad, el prestigio, la fama, no sé. No, la caridad se hace por amor exclusivo y completo a Dios nuestro Señor para su mayor gloria, ad maiorem Dei gloriam, ¿no? Y ahí está el olvido de ti. Ese ego que tenemos, ese amor propio, se encauza, se encamina, se vuelca completamente en el amor de ágape, en el amor de la caritas, que es el amor de Dios. Y en ese amor de Dios somos capaces de olvidarnos de sí mismos para encontrarnos en la parte más íntima a nosotros mismos. Porque cuanto más estás al servicio de Dios, más feliz estás de ser tú mismo. Porque hemos nacido para Él. El Señor nos ha creado, ¿no? Nuestro corazón, como dice San Agustín, estará inquieto siempre, ¿no? Estará inquieto hasta que descansa en el Señor. En ese descanso está, en ese olvido de sí, ¿no? Es ese descanso, esa infancia espiritual que dirían los místicos también. Bueno, la caridad tiene que ser afable y benigna. No vale decir yo hago caridad y la haces a gritos, o la haces tocando el bombo, el platillo, o la haces, no sé, para que otros te vean, o la haces, no sé. Ahí está todo ese mundo también. Como digo, cada uno puede buscar ejemplos en su propia vida y después también leer los santos evangelios y ver que todas estas reglas nacen de las actitudes y de las obras de nuestro Salvador y Redentor Jesucristo, nuestro Redentor y Salvador Jesucristo. Y la última, 18, comprensión, tolerancia y magnanimidad, ¿no? Comprensión, tolerancia y magnanimidad. La magnanimidad aquí es longanimidad, ¿no? Que es esa apertura del alma, esa catolicidad en el espíritu, ¿no? Para abrazar a todos, para intentar comprender toda situación, para intentar abrazar a todo hombre, para llegar, ¿no? Para tolerar, vamos a decir, no el pecado, que jamás se tolera el pecado. El buen espíritu no tolera el pecado. De hecho, lo que hace Cristo es purificarlo, ¿no? Limpiándolo, borrando la culpa en el sacramento de la confesión, ¿no? Y purificando nuestro corazón en las penas debidas por los malos actos realizados, lo cual es justo y necesario para nuestra salvación. Pero esa tolerancia cero con el pecado es una tolerancia máxima, máxima siempre, en el tiempo, mientras es tiempo de merecer, con el pecador. Y esto es importantísimo. La Iglesia siempre va a distinguir entre el pecado y el pecador, ¿no? Fundamental. Bueno, pues también, ¿no? Es tener esta comprensión, esta tolerancia y magnanimidad con todo hombre, sea la situación que sea y el momento de su vida que sea, ¿no? Porque tú también eres ese hombre, ¿no? Yo soy tú y tú soy, y tú eres yo. Es decir, estamos unidos también en esa comunidad, ¿no? Es la iglesia, todos hemos sido llamados a la comunidad eclesial, algunos están brillando más, otros menos, y otros llegarán más tarde, pero toda la iglesia triunfante y purgante lo que quiere es que la iglesia peregrina se esté siempre, como decís, asemejándose cada vez más al Espíritu Santo de Dios, imitando cada vez más a Jesucristo, ¿no? Desarrollando esa imagen y semejanza de Dios en nuestra alma, siguiendo estas enseñanzas, siguiendo estas mociones, dejándonos guiar por el buen espíritu. Bueno, pues hasta aquí vamos a comenzar ahora y cambiamos de lado en la pantalla con las mociones del mal espíritu. Bueno, y continuamos con las mociones del espíritu malo, malo, malísimo, el diablo, Satanás, el cebú y todos los demonios que siempre van a buscar el mal en la persona, ¿no? Y para no encontrar a Dios, para que el hombre no le busque y no sea salvo.
y caer en esa condición, ¿no? Tan terrible que tiene el condenado, los espíritus angélicos que se rebelaron contra Dios, contra su Cristo y que luchan contra el hombre. Bueno, es falso, lo primero, es falso, inclina a disimular y encubrir. Esto es una de las primeras reglas, ¿no? Siempre que haya falsedad, mentira, ahí está, por eso es el padre de la mentira, así se define en su definición esencial, toda acción diabólica en este mundo, ¿no? Siempre está la mentira, es la raíz, radix malorum, en toda decisión, en todo lo que uno puede realizar. ¿No? Pues ahí, si hay mentira, está claro que no está Dios, no está Dios, ¿no? Por eso es imposible. Si es verdad que uno dice, no, pero hay mentiras, ¿no? Tal, o hay quizá para miento, ¿no? Para ocultar una. Eso ya es otra cosa, ¿no? Es decir, yo voy a ocultar algo para salvar la vida de un inocente, por ejemplo, tal. Bueno, eso no es mentir, eso es ser astuto, ¿no? Como la serpiente, sencillo como palomas. Estamos hablando de intenciones, ¿no? Espurias, falsas, o sea, algo, una mentira que después te esté llevando a realizar un mal, ¿no? Entonces la intención ya está viciada, ya no es una intención buena y la obra tampoco va a ser buena si está disimulada, ¿no? Si está llamada a ser encubierta, ¿no? A cubrirla. Por eso Cristo dice, al final todo va a salir a la luz. Entonces, todo aquel que quiera estar en esa mentira, bueno, que espere el juicio, ¿no? Que llegará. Segunda, se entretiene en cosas inútiles y vanas. Todo el mundo de la pereza, el mundo de la superficialidad, ¿no? De la pompa, de la vanidad. Tercera, genera confusión, tinieblas y falsa luz en la imaginación. O sea, tantos momentos, ¿no? En nuestra vida que podemos estar en estas situaciones. Cuarta, se obstina en el propio juicio, terquedad, o sea, no entra en razones, le cuesta muchísimo, es cabezón, es como, ¿no? Es pertinaz. Eh, Quinta, lleva exageraciones, excesos, extravagancias, y da pendulazos, va de arriba abajo, cambia cada rato, no hay estabilidad, ¿no? Y exagera, ¿no? Algo que debería ser más equilibrado, más tranquilo. Estamos hablando de aspectos, ¿no? Que simplemente denotan que el espíritu malo está detrás y muchas veces no lo hemos considerado, no nos hemos puesto a discernir si realmente las extravagancias, exageraciones, excesos, todo esto, las cabezonerías, ¿no? Las utopías, ¿no? La imaginación, ¿no? Cuando uno pues se ofusca en cosas raras, las paranoias, tal, el mundo de los miedos, ¿no? Bueno, pues todo ese mundo, ahí está el mal espíritu, ¿eh? Tremendo. El sexto punto, emoción, es vanidoso, engreído en sus pensamientos. Es decir, casi siempre se autoadula, hay una adulación, hay un halago de sí mismo, ¿no? Es narcisista, es un espíritu que al final busca como esa medalla, ¿no? Ese reconocimiento privado, público, ¿no? Esos besos hacia uno mismo para sentirse bien. Es vanidoso, engreído. Vamos con las siguientes 6 reglas. Aquí están. Séptima, turba, inquieta y produce ansiedad. Turba, inquieta y produce ansiedad. Tremendo, ¿eh? Todos los problemas hoy que hay de, ¿no? Tanto ansiolítico por ahí, ¿no? En la compraventa de este mundo tan pagano, tan lleno tan contradictorio, ¿no? En estos momentos con lo que sería el buen espíritu, ¿no? Cómo hemos roto, ¿no? El orden del amor y eso ha perturbado la psique, ¿no? Y el hombre hoy vive turbado, vive inquieto, está fragmentado por dentro, que nos dice la Iglesia en muchos documentos. El hombre está quebrado, está roto. Bueno, y esa ansiedad pues la produce el mal espíritu. Falsa humildad. Octava, habla mucho y actúa poco, con dilaciones y prisas, ¿no? Aquí, no sé, pienso en el mundo de la farándula, ¿no? De los bares, no sé, del ocio en general, ¿no? Todo lo que se habla, ¿no? Todo lo que se habla y lo poco que se reza y se interioriza y lo poco que se aprende y se retiene. Es decir, la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia, ¿no? El consejo deben de ser instruidos. Tiene que haber una formación en el intelecto, una formación intelectual para poder después hablar con sentido y con significado, ¿no? Y sabiendo lo que se dice. Bueno, pues hoy es un mundo completamente loco, ¿no? En ese sentido, ¿no? Se deja llevar por las pasiones y la falsa humildad, ¿no? Que a veces, ¿no?
Piensas, no, yo soy el que más sirvo, yo soy el que más, no, no, yo soy mucho más humilde que tú. El que echa en cara al otro, tal. Bueno, y dilaciones, ¿no? O con dilaciones o con prisa, es decir, tarda mucho, ¿no? O lo hace todo ahí de forma frenética, ¿no? O sea, no está equilibrado, ¿no? Esto suelen ser mociones del mal espíritu también, por eso es importante siempre ese espíritu esicasta, ¿no? De oración, de serenidad, de paz, ¿no? Siempre activo, siempre en ese hora et labora, pero nunca en ese frenesí, en esa locura, ¿no? En esa turbación, ¿no? Y mucho menos en esa asedía, ¿no? En esa pereza de no querer hacer, en esa, sí, ya lo haré más tarde o otro día, ¿no? No, hay que hacer lo que tienes que hacer ahora, hacerlo con la paz del Señor y la serenidad, con la gracia de su Espíritu. Noveno, produce presunción o desesperanza, desánimo. Fijaros, ¿no? La presunción, el mundo de la presunción, ¿no? Yo sé, yo sí, yo siento, yo creo. Y la desesperanza, o el contrario, ¿no? El desánimo. No todo el mundo la desesperanza. Imaginaos lo que hay ahí, el mal espíritu. Décima, eh, moción, voluntad obstinada, inflexible, un corazón duro, cerrado para comunicarse. Fijaros las relaciones hoy entre las personas, ¿no? Estamos meses o años o décadas, ¿no? Sin hablar con los seres queridos, muchas veces sin entablar una relación de comunicación verbal, ¿no? Visual, contacto con... Esto todo viene del mal espíritu, ¿no? Inflexibles, un corazón duro, o sea, la voluntad obstinada, ¿no? Intenciones, onceava, encubiertas, hay una agenda secreta, todo el mundo de la doble vida, ¿no? La doble moral, ¿no? Para unas cosas sí, para otras no, pero me da igual esto que lo otro, es decir, el relativismo, ¿no? Esa dictadura del relativismo tan terrible que viene de ese hedonismo, de ese individualismo, que es, ¿no? De ese placer por el placer, de ese buscar siempre la comodidad, de pensar en uno mismo, ese egocentrismo del hombre posmoderno que se olvida de Dios. Bueno, ahí está el mal espíritu, siempre hay una agenda secreta, ¿no? Hay cosas que hago de cara a uno, cara a otros, pero en el fondo yo me estoy buscando siempre a mí mismo, ¿no? En esta cosa, en esto otro, en esos ídolos, en estos, ¿no? Ahí, en esas autocomplacencias, ahí el mal espíritu siempre va a estar obrando, ¿no? Y más aún si son cosas encubiertas, ¿no? Donde hay es un discernimiento. Esto que voy a hacer lo quiero hacer en encubierto, lo haría delante de mis padres, lo haría delante de mi esposa, lo haría delante de mis hijos, lo haría delante de mi superior religioso. Y 12, impaciencia en las pruebas, rebeldía y agresividad ante las contradicciones. O sea, fijaros, ¿no? El tema de la enfermedad que decíamos antes, o cualquier prueba, cualquier litigio, cualquier contrariedad que te pone la vida, hay pruebas que pues yo ahí he caído muchísimas veces, ¿no? Me rebelo, he sido agresivo, no he sabido esperar, no he sabido pausar, tranquilizarme, orar, sufrir en silencio y en espera, una esperanza que sé que a veces es contra toda esperanza, como la esperanza de la fe cristiana, que es la fe que también vivió Abraham, que ya estaba conociendo a Cristo en profecía, estaba viendo, ¿no? El Hijo de Dios es el que se iba a manifestar en esa misma estela de esa fe contra toda esperanza. Bueno, como no es fácil, necesitamos la gracia del Señor, pero esa impaciencia en las pruebas, ¿qué es lo que denota? ¿Qué es lo que muestra? Que no está el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, en cada prueba de tu vida, dure un día, dure un mes, dure un año, dure 10, tienes que tener, ¿no? Esa paciencia. Para eso hay que pedirle al Señor, ¿no? No caer en esa agresividad, en esa desesperanza, etcétera, ¿no? Y ya por último, las 6 últimas del mal espíritu, emociones del espíritu malo, complicidad con las pasiones desordenadas, siempre se va a autojustificar, siempre se va a abrazar a sí mismo para justificar lo injustificable. 14, disimulo, doblez, hipocresía encubierta, rehúsa el consejo, se basta a sí mismo, se basta a sí mismo. 15, respetos humanos, miedo a ser juzgado, ánimo atado a cosas terrestres y mundanas, ¿no? Siempre preocupado, ¿no? Por el qué dirán, qué pasará, porque lo otro, mira lo que ha pensado de mí, mira lo que me han dicho, mira que, ¿no? El ser juzgado, ¿no?
tienes miedo a que te juzguen, mira, eres esto, a que te etiqueten, a que te coloquen ahí un eslogan en tu cabeza, un San Benito en tu espalda, ¿no? Sea justo o injusto, da igual, el tema es que tú estás preocupado ahí, bueno, son cosas terrestres, mundanas. El buen espíritu no está en esas, está en otra, es otra la batalla espiritual que está, ¿no? Por lo tanto, cuando te ocupas y te preocupas de estas cosas, de estos conflictitos de aquí abajo, de estas cositas del mundo, estás caminando en el mal espíritu. 16. Desinterés, lejanía de Cristo, preocupado por el poseer, la vanidad y el honor mundano. O sea, como volcado, ¿no? Solo en las cosas de este mundo, ¿no? Trabajo, dinero, dinero, trabajo, afanes, ocios, bueno, salir adelante de cualquier modo, esto, lo otro, ¿no? No miras ni a los lados ni te miras a ti mismo. Solo estás siendo un autómata, ¿no? Poseído por la codicia de los ojos, diría San Juan, ¿no? Las pasiones, ¿no? De la carne, etcétera, ¿no? Bueno, 17. Celo interesado, falso, amargo y farisaico. Y farisaico, es decir, celo interesado, falso, amargo, farisaico, ¿no? Esto es típico a veces, ¿no? De un cristiano que no está alegre. Dices, "Hombre, pues ¿para qué? Para hacerse, ¿para qué quieres decirle al mundo que tienes una buena noticia, que el Evangelio ha llegado, que Cristo ha resucitado, si no estás alegre, si no se manifiesta esa alegría en tus obras, en tus miradas, en tus juicios, en tus llantos también, por supuesto, en todo lo que tú eres, pero sobre todo eso, teniendo un celo verdadero por las cosas de Dios, te tiene que llevar a no estar nunca amargado. No puedes ser un amargado, un nostálgico, un trasnochado, un tío raro, ¿no? Extraño, eh, que está siempre en un combate, vamos a decir, de la oscuridad y en la oscuridad, ¿no? Que no estás transmitiendo la luz, la sal y el fermento que es lo propio del cristiano. ¿No? Diría Chesterton también esa alegría, ¿no? Secreta, es íntima, interior es el secreto más precioso, ¿no? Del cristiano. Bueno, hay un celo interesado, como puede ser el de San Pablo. Tenía un celo, sí, pero un celo interesado. Voy a escalar, voy a trepar, voy a llegar a tal sitio, así me van a reconocer socialmente como aquel que he metido en prisión a mujeres y niños en la cárcel, tal. Bueno, hay ejemplos de todo tipo de esto, ¿no? O personas incluso consagradas, ¿no? Interna y externamente, pero que por lo que sea viven en una amargura, ¿no? Existencial, aparente quizás, no lo sé, pero que no se reflejan mucho los signos de la unidad o del amor, la unidad y del amor, signos fundamentales del cristiano, y parece que están como amargados, ¿no? Esto es un antitestimonio que muchas veces en la iglesia, yo también como cristiano, no hemos sabido dar ese tono y esa belleza, no hemos estado a la altura, ¿no? De representar realmente la belleza del Santo Evangelio y los frutos del Espíritu Santo, porque nos hemos cegado por otro espíritu, que era este, el espíritu malo. Había un celo interesado, falso, amargo, farisaico. 18. Intransigencia y fanatismo. Intransigencia y fanatismo. ¿Dónde está esta radicalidad, este extremismo? Hoy también que se vive muchísimo en el mundo de los mal llamados tradicionalistas, o de los bien llamados sedevacantistas, ¿no? Todos los cismáticos herejes que hoy pululan por todas partes. Bueno, aquí está esa intransigencia y fanatismo propia de ellos para arremeter, ¿no? Contra cualquiera, ¿no? Contra cualquiera pues eso, que les cree algo de zozobra en su mente de tabula rasa o de ecuación matemática, cuando sabemos que todo lo que es del buen espíritu es lo contrario, ¿no? La intransigencia del fanatismo. El Señor lucha por ti, por mí, incluso, pues eso, como diría hasta en el Gólgota, ¿no? Combatió para capturar, nunca mejor dicho, para arrebatar el alma a Satanás del buen ladrón. Bueno, pues así es, ¿no? Así es. Bueno, pues hasta aquí hemos estado y hasta aquí, pues me he emocionado haciendo este nuevo formato de vídeo. Espero que les haya gustado, que lo puedan compartir, que lo puedan extender también por las redes. Y nada, hasta la próxima. Que el Señor nos bendiga. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, nos acompañe hoy y siempre. Y Nuestra Señora, la Virgen del Camino, siempre nos siga sosteniendo para hacer que el discernimiento, esta regla espiritual de vida y de fe,
del creyente, del católico, del cristiano, pues esté cada vez más injertado en los mimbres interiores de nuestra alma, esté cada vez más solidificado, ¿no? Como tatuado en nuestro interior, para que cada acción que realicemos, cada pensamiento, palabra, obra y acción, esté primeramente, ¿no? Puesto bajo el foco, bajo las luces del discernimiento cristiano, de estas emociones, y pueda evaluarme, hacer el examen de conciencia particular o general, ¿no? Para una confesión o el que hago diariamente, de ver dónde estoy metiendo la pata o dónde no quiero meterla porque tengo dudas o dónde tengo que acertar en esta decisión que tengo que tomar y hay una encrucijada y tengo 3 o 4 opciones, bueno, ¿qué es lo más adecuado? ¿Qué es lo más conveniente? ¿Qué es lo más santo? ¿Qué es lo más agradable a Dios nuestro Señor? Y a su Santísima Madre, por supuesto, y a los santos, que solo se alegran porque han vivido la voluntad del Señor. Bueno, pues en esta tesitura, qué maravilla, ¿no? Poder reconocer que el don del Espíritu Santo, del discernimiento, lo da a todos aquellos que también lo piden, y para eso pues he realizado este vídeo, para que muchos puedan también formarse poco a poco. Realizaré varios más y estarán injertados probablemente en la lista de reproducción del curso de moral católica, porque de algún modo nos ayuda en nuestra vida moral, en nuestra vida de seguimiento de Jesucristo, en las obras de la caridad. Este vídeo, este tipo de vídeos sobre el discernimiento espiritual nos van a ayudar también a encontrarnos, ¿no? Con Jesucristo y a vivir santamente. Viva Cristo Rey, viva el corazón inmaculado de María, y hasta la próxima.